El tercer apartado del ejercicio práctico propone realizar una prueba más objetiva que las anteriores sobre si existe, hay homocelasticidad o heterocelasticidad en el modelo. Recordemos, las anteriores son pruebas gráficas basadas en la interpretación. Una prueba más objetiva sería aquella en la que la decisión final dependa menos del criterio del individuo y más de una prueba objetiva, concreta, que todos podamos entender. Entonces, lo que vamos a hacer como prueba objetiva, en este caso, para realizar la heterocelasticidad, es un contraste, el contraste de White. Y así dice el enunciado. El enunciado dice, utilice el contraste de White para detectar la presencia de heteroscedasticidad. Bien, el contraste de White, como hemos visto en clase, es un contraste que en la hipótesis nula plantea que el modelo que se ha estimado sea homoscedástico y en la alternativa que sea heteroscedástico. Y para decidir entre ambas hipótesis, trabaja como hemos hecho antes de manera gráfica con los residuos al cuadrado, pues la misma idea. Los residuos al cuadrado son las cantidades que mejor aproximan las varianzas, que es las que queremos ver cómo se comportan. Contraste de White plantea lo siguiente. Vamos a hacer una regresión de el cuadrado de los residuos sobre las propias variables explicativas, las variables explicativas al cuadrado y los productos cruzados. En este caso, las explicativas, volvamos un momento al enunciado, son profesores, repetidores y recursos. Luego aquí tendríamos tres sumandos, uno por cada una de ellas. Las explicativas al cuadrado son esas mismas variables al cuadrado, luego aquí tendríamos otros tres sumandos. 3 más 3, 6. Y los productos cruzados se refieren a productos de una variable por otra. Cuidado, no se puede repetir una variable por otra y después el mismo producto al revés. Luego, los productos cruzados que de verdad se consideran serían de profesores por repetidores, de profesores por recursos y de repetidores por recursos. Luego aquí tendríamos otros tres sumandos correspondientes a esos productos cruzados entre variables explicativas que hemos dicho. Como esas son las funciones de las variables explicativas que habitualmente influyen, si es que lo hacen, en los residuos en las varianzas al cuadrado, se propone hacer una regresión para ver si esos elementos, 9 en nuestro caso, son significativos a la hora de explicar esta cantidad de aquí. Si lo son, si esta regresión explica bastante de estos residuos al cuadrado, querrá decir que estos residuos, si son de la varianza, depende de las variables. Luego tendremos heteroscedasticidad, si hay significatividad aquí. Si vemos al hacer esta regresión que estos términos son todos no significativos, todos, entonces podremos concluir que posiblemente ni los residuos al cuadrado ni las varianzas varían con las variables explicativas y por tanto hay homoscedasticidad. Luego se trata de rechazar o no la significatividad conjunta de estos coeficientes. ¿Cómo se hace? ¿De manera habitual? No. Por el tipo de resultado que se dispone, por el tipo de variables que se utilizan. White, que fue quien desarrolló este contraste, propone como estadístico del test nr al cuadrado. R al cuadrado es la r al cuadrado de esta regresión. Si la nula es cierta, esto es una distribución chi cuadrado. La distribución chi cuadrado es otra que se presenta siempre juntamente con la f y la t, que ya las conocemos. No hace falta explicar nada de ellas, lo único que tendríamos que saber es manejar su tabla. Podéis mirar las tablas de la chi cuadrado y se manejan exactamente igual que las de la t, por ejemplo. Pero es que además, como normalmente esto no lo vamos a aplicar a mano, realmente ni vamos a buscar cuantiles a mano. Luego, realmente ni utilizamos esas tablas. Directamente esto lo va a hacer White, lo va a hacer eViews y por eso no vamos a entrar a detallar ahora esta nueva distribución. La cuestión es que si la nula es cierta, este estadístico sigue esa distribución, si la alternativa no, y por tanto se rechaza la nula si este estadístico es mayor que el percentil o el cuantil que deja alfa a la derecha de esa distribución. Alfa es el tamaño al que queramos pasar el test. Esto, como he dicho, lo haremos normalmente con eViews, no tendremos ni siquiera que comprobarlo a mano, sino que nos darán el p-valor y el p-valor se interpreta como todos los p-valores que hasta ahora hemos utilizado. Bien, pues sabiendo eso, vamos entonces a aplicar White en el ejercicio o sobre los datos que venimos manejando. Se podría hacer a mano, se podría plantear la regresión que hemos dicho a mano, plantear todos los coeficientes, hacer la regresión, calcular el estadístico, pero no lo vamos a hacer, no creo que sea necesario y además es muy fácil equivocarse. Con los productos cruzados, sobre todo, fácilmente nos podemos equivocar. Así que vamos a utilizar siempre la opción que eViews aporta para calcular el estadístico del test de White.
Para poder aplicar esa opción, estamos en la ventana con el modelo estimado y en View vamos a escoger un menú que hasta ahora no hemos nunca utilizado, que es el diagnóstico de residuos, Residual Diagnostic. Ir dentro de ese menú a test de heterocelasticidad y aquí nos aporta una serie conocidos de test de heterocelasticidad que se utilizan según el tipo de muestra que tenemos. El de White es el que nosotros vamos a aplicar. El de White nos pone una opción, nos permite escoger si esta opción la mantenemos activa o no. ¿A qué se refiere esta opción? Pues se refiere al hecho de si realmente en esta regresión estos elementos cruzados se incluyen. Si se incluyen, estamos comprobando más posibilidad de dependencia de los residuos respecto de las variables explicativas y por tanto incluirlos es, pues en principio, lo más recomendable. El problema es que los sumandos que salgan aquí sean demasiados para el tamaño de la muestra. Que se incluyan aquí o no estos sumandos depende del tamaño de la muestra. Si se observa que el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande en comparación con el número de sumandos total que nos queda aquí a estimar, pues esos se pueden incluir o si no, sería casi mejor excluirlos. En este caso hemos dicho que habrían 9 sumandos, tenemos un tamaño de muestra de 252. Bien, pues para este caso quizá no haya problema en dejarlos, así que esta opción la vamos a mantener activa. Le damos a OK y nos salen diferentes estadísticos, nos vamos a fijar en el que nosotros hemos explicado en los apuntes, que es este, ops por r cuadrado. N es ops y r cuadrado, pues el r cuadrado que hemos dicho de la regresión. Es estadístico y Views lo haya calculado y lo que es más importante, habrá que extender un poco esta ventana para ver los resultados al completo, lo que es más importante, aquí nos dan el p-valor. Recordad, ¿qué es un p-valor pequeño como este? El 1%, pasad siempre a tanto por cien. Pues este p-valor nos está diciendo, si el tamaño del test se coge por encima del 1, recordad que lo habitual es cogerlo de 1 para arriba, 2, 3, 4, luego casi en todos los tamaños, menos quizá el 1, este p-valor nos están diciendo que sería de rechazo de la nula. Y este p-valor al 2, al 3, al 5, al 6, al 8, al 9, al 10, por ejemplo, nos está diciendo a todos esos tamaños la nula de homoscedasticidad debe de rechazarse. Es decir, parece ser, están casi todos los tamaños de acuerdo, excepto quizá el 1%, en que no es homocedástico. Parece ser que el modelo es heterocedástico, que coincide además con la conclusión que nosotros hemos obtenido intuitivamente. Luego, en este caso, la conclusión para mí es bastante obvia. Aquí se debe rechazar homoscedasticidad y se debe trabajar teniendo en cuenta que hay heterocedasticidad. Una cosa, esto de aquí son los resultados de la regresión que hemos dicho. eViews, además de darte el resultado conjunto del estadístico, te muestra la regresión. Observar los elementos que aparecen aquí. Son los regresandos de esa regresión auxiliar. Hemos dicho las tres variables explicativas. Pues aquí tenéis profesores, repetidores y aquí tenemos recursos. Sus cuadrados, recursos, repetidores al cuadrado y profesores al cuadrado. Y los productos cruzados, profesores por repetidores, profesores por recursos, repetidores por recursos. Estos son los coeficientes, es decir, estos son, estos son las estimaciones de estos coeficientes, las estimaciones de los alfa, los delta, los omega doble que allá pone. Y esta es la r al cuadrado que se ha utilizado para calcular esto de aquí. Esto de aquí es n por r al cuadrado. Lo que ocurre es que, como veis, no se utiliza el estadístico f por el tipo de regresión que es, sino que se utiliza el estadístico este que hemos dicho, nr al cuadrado, para ver si esos elementos son significativos o no. Y nosotros hemos obtenido que son significativos y, por tanto, hay heteroscedasticidad. ¿Qué queda por hacer? Pues si hemos detectado heteroscedasticidad, hay que plantearse lo siguiente. En el apartado A hemos utilizado mínimos cuadrados ordinarios. ¿Debemos de usar esos resultados? ¿No? ¿Hay pegas con ellos? Por eso, cuarto apartado. Lleve a cabo la estimación del modelo siguiendo el método propuesto por White. ¿Qué ventaja tiene? Bien, ¿qué propone White? White propone, pase usted el test. Y si hay heteroscedasticidad, no utilice MCO por lo menos al 100%. El método este de White es una alternativa al método de mínimos cuadrados generalizado. Aquí mínimos cuadrados generalizados no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque hemos detectado que seguramente hay dependencia de la varianza, pero no tenemos ni idea de la fórmula. No tenemos ni idea de la forma que esa varianza tiene dependiendo de las variables explicativas.
Para conocer mínimos, para poder aplicar mínimos cuadrados generalizados, acordaos, hay que conocer la sigma sui y dividir por ella. Bueno, aquí es que no se conoce. No solemos que hay una sigma sui, una varianza distinta para cada individuo, pero no sabemos cuánto vale. Luego, mínimo cuadrados generalizados no se puede aplicar. Bien, White en ese caso dice, si el test detecta heterocelasticidad, te propongo un método alternativo, y es el siguiente, el que vamos a explicar aquí. El método alternativo es uno en el que se utiliza para estimar el método de mínimo cuadrado ordinario y con ellos se estiman las betas, es decir, las betas, las estimaciones se mantienen porque siguen siendo válidas, aunque haya heterocelasticidad, mientras que se cumplan RLM1 a RLM3, estas estimaciones son insegadas y consistentes. El método de White dice, manténlas. Pero ahora rechaza estas estimaciones. Estas estimaciones se han hecho mediante la fórmula que arrastramos desde el principio del tema 3, que supone homoceasticidad, y aquí no la hay. Luego no utilices esto, y por tanto los estadísticos, estos, F, todo lo que has hecho aquí, no valen. ¿Qué propone el método de White como estimaciones de las desviaciones típicas de la varianza, de las desviaciones típicas de los estimadores mínimo cuadrado ordinarios? Pues la fórmula que explicamos en clase, que IBIUS te la calcula automáticamente de la siguiente manera. Para calcular, sustituir esto por esas estimaciones, vamos a darle a Estimate. Y usar una opción que hasta ahora nunca hemos empleado. Observad que pincho en esta pestaña que nunca hemos utilizado. Aquí dice, para estimar las varianzas covarianzas de los estimadores, utiliza el método ordinario, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Pero nos permite cambiarlo por otros métodos. Y vamos a utilizar el método de Hoover-White, que es el que estima con esa fórmula que planteamos en casi la última transparencia del tema 6. Una fórmula robusta ante heterocelasticidad de estimar las desviaciones típicas de los estimadores. Y le damos a aceptar, observar que sale un resultado muy parecido, pero aquí nos advierte. Estimaciones de varianzas y covarianzas de los estimadores obtenidas con el método de White, que es consistente ante heterocelasticidad. Y observar que estas cantidades no han cambiado, pero sí han cambiado estas. Estas están hechas con esa fórmula alternativa. Y ya todos los test aparecen hechos utilizando estas. Estos son los test de significatividad individual empleando estas cantidades, no las tradicionales. O este es el test de significatividad conjunta empleando estas cantidades. Todo test T o F que apliquemos desde aquí está ya hecho teniendo en cuenta esas estimaciones, que es lo que propone White. Utilice para todo tipo de diferencia estas estimaciones, no las originales. Incluso si hiciéramos aquí en diagnóstico de coeficientes un test de Wald, ese test de Wald, sin que nosotros nos demos cuenta, emplearía ya estas estimaciones y por tanto, según el método de White, es ya correcto.